carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Bueno, y como escuchábamos, el reciente debate presidencial entre Luisa González y Daniel Noboa ha generado un intenso análisis en la opinión pública, caracterizado por ataques y la ausencia de un enfoque claro en propuestas concretas. ¿Se perdió acaso una oportunidad muy valiosa para definir el voto y que los indecisos finalmente se decanten por una u otra candidatura? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Jorge Alberto Feijó, él es experto en análisis social y político, con quien conversaremos sobre el impacto del debate en el electorado y también el discurso político. Jorge, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gisela, por la invitación, y a todos los oyentes. Para mí es un honor acompañarles y poder analizar esta situación actual. Empecemos, Jorge, por ver cuál es su evaluación, digamos, general del debate presidencial. ¿Cree que cumplió con las expectativas en términos de contenido y de propuestas? Yo creo que aquí hay varios espacios por analizar, ¿no es cierto? Uno es el espacio normativo, ¿para qué? ¿Cuál es la naturaleza del debate? Y aquí estamos hablando de un voto consciente para la ciudadanía, ¿no es cierto? Es decir, la función del Estado, en este caso el CNE, organiza este espacio totalmente estructurado para que puedan proponer técnicamente sus propuestas, es decir, plan de gobierno. Ahora está la otra parte, ¿no es cierto? Y es cuáles eran las expectativas de la ciudadanía, y yo creo que eso es lo más importante en este punto. Las expectativas están totalmente decaídas, podríamos decir. El ámbito, el sentimiento político hoy en día, el Ecuador, yo creo que se levantó un tanto decaído, muy interesado por todo el debate, pero esa es la naturaleza. Yo no creo que se haya cumplido en virtud de las altas expectativas que tenía la ciudadanía en torno al debate. Yo creo que el debate dejó mucho que desear ahí en ese sentido. Ahora, obviamente, como veíamos hace un momento y escuchábamos, predominaron los ataques, ¿no? El debate estuvo muy marcado por ataques personales y acusaciones cruzadas entre los dos candidatos, entre ambos. ¿Cómo interpreta usted este enfoque desde la perspectiva sociológica, digamos? ¿Qué impacto podría tener en la percepción pública Yo creo que de los candidatos? Esto es una manifestación, es un reflejo de alguna manera de nuestra sociedad. Siempre estos pequeños elementos de alguna forma están reflejando qué es lo que nosotros vivimos, cómo lo vivimos, qué sentimos. Para mí, el debate en realidad yo creo que se puede encuadrar en un espacio de puesta en escena, ¿no es cierto? Esto no es tanto como una pelea de box, ¿no es cierto? O un partido de fútbol en donde hay un claro ganador o puede haber un empate, etcétera. Sino por el contrario, es una puesta en escena. ¿Qué significa eso? Que es como una obra de teatro, ¿ya? Hay dos artistas que van a hacer su obra. ¿Es un show? Es un show, sin duda, también. Yo creo que se puede ver así. Pero recae en la cuestión del gusto. Es decir, esto nos gusta o no nos gusta, ¿no es cierto? Luego nosotros como ciudadanos y como analistas podemos ver muchos ámbitos. Pero en realidad la puesta en escena lo que nos está diciendo es que no depende justamente de uno u otro el ganar, sino es todo una obra, una escenografía donde la gente va, dice, actúa, vive. Y aquí para mí el resultado fundamental, partiendo de este encuadramiento, es que no tenemos políticos por vocación. Lo vimos en la primera vuelta y lo estamos viendo en la segunda vuelta. Yo creo que ese es el desazón principal de la ciudadanía, es decir, ese político por vocación que te agota el tiempo. O sea, regla número uno en un debate: agota el tiempo, agota lo que tienes que decir, cómete todo el espacio que tengas, obviamente guardando las formas, pero recaer justamente en dames y diretes, en tiempos cortos, muchas veces con nerviosismo, a pesar de que había una gran preparación. Yo creo que eso sí se tiene que reconocer. Los dos candidatos prepararon en su forma lo que iba a ser el debate, pero nos está diciendo que la escena ahorita es justamente de alguna manera personalizada y no de programas de gobierno que se vienen en los siguientes 4 años. O sea, en resumen, se observó que ambos candidatos desviaron las preguntas planteadas, convirtieron el debate en una serie de descalificativos, nada más, y por eso es importante, creo, el post-debate, ¿no? Lo que usted decía, ¿no? Sí, es la puesta en escena, el show, pero ¿qué viene después? Justamente, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué está hablando la gente, la ciudadanía? Eso es lo que creo yo que mueve mucho más que el debate en sí como un show. Exacto, es súper interesante esto porque el post-debate tiene que leerse con las líneas discursivas que
venían desde la previa. ¿Ya? Es tal cual un partido de fútbol. En la previa, ¿qué se estaba diciendo y qué resultó ser? Entonces, en la previa yo creo que lo que nosotros estábamos tratando de analizar, en definitiva, es que Noboa ya no es un candidato, sino está sentado en la silla del poder, y eso conlleva otras reglas. Yo creo que ahí nos deja debiendo el candidato, porque en definitiva, de alguna manera recayó en el discurso que hizo Luisa la elección pasada de ya lo hicimos y ya lo estamos haciendo. Mientras que la ventaja que tiene quizás Luisa en ese sentido es que ella sí está en el plano de interpelar al poder. Entonces, en esa interpelación que tiene, esperábamos que eso más o menos se dé así, y de qué manera iban a sortear las cuestiones personales. El problema es que nos enraizamos en eso, ¿ya? Entonces nos concentramos justamente en el espacio de tú hiciste esto, tu amigo hace esto, tu familia hace esto, y en definitiva la ciudadanía, la expectativa que tenía, el cordón discursivo de alguna manera era principalmente en un margen tan cerrado, cómo iba la gente todavía indecisa, que yo creo que no va por ahí, pero cómo esa gente indecisa, al menos en el plano del debate, iba a tomar una decisión. Yo creo que esto no logra ayudar a eso, no funcionó, y en ese sentido yo creo que por eso las expectativas están bajas. O sea, esa es la implicación que tiene esta estrategia en el electorado, es decir, que me quede como... me dio lo mismo, más claro, ¿no? Porque si bien es cierto, había una gran expectativa en el debate, creo que también el aterrizar esa desazón que hay en la gente también está golpeando fuerte en la decisión, porque si bien el debate no definió, no decantó en que, bueno, creo que a nadie le dejó el sabor de que ahora sí estoy bien decidido por uno u otro, ¿no? Creo que nadie llegó a esa determinación. Sin embargo, ¿qué pasa con el discurso político, no? O sea, ¿dónde queda el discurso ese que esperábamos, ¿no? De ideas, de un debate de altura, en que nos muestren qué es lo que esperan del país, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas ahí. En primer lugar, la estructura del mismo debate. Yo creo que cada vez ha ido adquiriendo una suerte de profesionalización, es decir, hemos alcanzado ciertos espacios que ya se notan estables, pero seguimos preguntándonos como, ¿es la forma adecuada? ¿Es la forma adecuada la estructura del debate que está planteando el CNE y esta comisión para poder discutir los temas trascendentales de nuestra sociedad? Parecería que no. Pero creo que hicieron un buen ejercicio, perdón que te interrumpa en este ámbito, en aumentar eso de las preguntas concretas, las preguntas directas, más allá de las preguntas respuesta cerradas, de sí o no, y que cada uno, porque eso era lo que nos hacía falta, creo, en los otros debates, que era la confrontación, que es necesaria también. Y si tú te das cuenta, los candidatos ni siquiera se escuchan cuando es la interpelación, solo se escuchan al momento de las preguntas cerradas, porque efectivamente tenías que dar un sí o un no y no podías fallar en eso. Pero de resto los dos están tanto en sus carpetas como en sus notas, no prestan atención. Eso por un lado. ¿Por qué? Porque dicen lo que les da la gana, no lo que les preguntan. Es la regla de que tú pero ahí está el papel del moderador también, ¿no? El decir, ahí, no te me desvíes, vuelve y responde. Y yo creo que esa es la parte estructural que podríamos revisar y ir alcanzando una suerte de profesionalización. Pero la otra parte justamente es que en la pregunta de quién ganó el debate, yo creo que ninguno lo gana. Para mí pierden los dos, pero perdemos nosotros, o sea, pierde el país. ¿Por qué? Pierde la democracia. Porque efectivamente no estamos teniendo política a la altura, ¿ya? Yo me ponía a pensar, decía, los clásicos debates del siglo pasado, por ejemplo, imaginemos un rol 2 en esta estructura de debate, sería cortarle las alas más o menos, ¿no es cierto? Porque no estás planteando ideas, y principalmente lo que nos refleja es que no tenemos una noción clara como Estado. Y aquí sí digo, una visión clara de los 4 años de gobierno quizás puede haber, pero como Estado no tenemos idea a dónde vamos. Y ahí sí, yo creo que es necesario ver también las ramas ideológicas. Yo creo que la Revolución Ciudadana tiene un acervo histórico mucho más amplio a nivel ideológico y ha podido plantear, ha estado en el poder, etcétera. Yo creo que los 18 meses del candidato presidente Noboa quedan cortos todavía para poder hacer eso, pero si tiene la intención de manifestar cómo hacer algo, no es a nivel estatal, sino a nivel gubernamental. Y ahí como sociedad decimos hacia dónde estamos yendo. O sea, esto debería ser la punta de lanza del camino a seguir, y no lo estamos teniendo. Ahora, ¿qué papel jugaron o juegan todavía los medios de comunicación y las plataformas digitales? Y digo porque una cosa es el debate en sí de las 2 horas, no sé si fue 1 hora y media, 2 horas, que vimos más que todos los periodistas, tal vez los politólogos, pero en sí la ciudadanía común, o por lo menos a la gente que yo le preguntaba el día de hoy, me decían, no, yo vi hasta el primer corte y de ahí cambié de canal porque ya me aburrí. Pero sin embargo, a los que vimos toda la estructura del debate, también creo que
hay que pensar en y lo que se transmitió en redes sociales. ¿Cómo captan ese electorado que es la mayoría hoy por hoy en el padrón electoral, que son los jóvenes, ¿no? Esos jóvenes que están en redes sociales, que están en el post-debate sobre todo. Yo creo que ahí no les va tan bien a ninguno de los dos candidatos en el debate. ¿Por qué? Porque efectivamente las generaciones nuevas no tienen un criterio ideológico tradicional de izquierdas y derechas, sino tienen un criterio ideológico de luchas sociales, ¿ya? Por ejemplo, la lucha por la igualdad y la equidad de género. En este sentido, yo creo que los dos candidatos dejan mucho que desear. Incluso me parece que hubo ciertos tintes de graves equivocaciones. Me parece que hubo líneas de acoso político también, es decir, penalizar la actividad política pública como algo malo, ¿ya? Entonces, efectivamente, yo creo que eso puede contrarrestar. Sin embargo, y ahí viene, son cápsulas, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a empezar a ver en esta postdebate, como tú decías, es cápsulas de líneas, frases, quizás sacadas de contexto en beneficio de cada una de las dos líneas. Ahora, volvemos al tema del electorado. Yo no creo que en un margen tan cerrado, los que ya estaban convencidos están convencidos. A quienes se tenía que mover eran los nulos. Sin embargo, yo creo que la particularidad de esta elección es que el nulo sí es ideologizado, ¿ya? Es una opción ideológica, es decir, aquellos que votaron nulo no fue porque no sabían, es decir, no estaban indecisos, ¿ya? Sino que elegían no elegir a ninguna de las dos posturas. Y en ese elegir a ninguna de las dos posturas, este debate reafirma justamente eso, es decir, está bastante por debajo de las expectativas el debate. Tenemos temas urgentes que tratar, más allá de las rencillas personales, y yo creo que eso era lo que todos esperábamos, es decir, vamos a dar ese salto ya cualitativo a que exista un sistema quizás un poco más profesional, con todas las fallas que existen en el sistema político como tal, pero las personas pueden hacer ese cambio. Yo creo que ahí es donde nos quedamos todavía otra vez con el ánimo, ¿no? Como esta va a ser y quizás no fue otra vez. Nos quedamos como, bueno, y también siento que los debates el primer ejercicio donde participaron justo para la elección de Noboa, en ese debate, sentía que también la coyuntura alrededor hacía que todo se moviera de cierta manera y que el debate sea tan importante, ¿no? Esta vez no existía esa coyuntura alrededor. Me refiero justamente al debate que yo conduje, en donde había toda una coyuntura de lo que estaba pasando fuera del debate, y por eso hizo que también el debate tuviera una definición tan fuerte sobre la elección, ¿no? Pero en este caso no fue así, porque en el entorno no había nada que le respalde a lo que pueda pasar en el debate, digamos, ¿no? Que le impulse. Pero ¿cómo ve usted esa comparación entre los debates que empezaron con digamos, que fueron los oficiales, digamos, del Consejo Nacional Electoral, y cómo ha progresado, cómo ha cambiado el debate hoy? ¿Hemos mejorado? ¿Es mejor no tener un debate tan estructurado, o es mejor sentar a un periodista que haga las preguntas, porque eso es lo que sabemos hacer los periodistas, hacer preguntas, y que los dos se desenvuelvan dentro de esas preguntas? Sí, yo creo no que hacerlo tan cerrado. Es súper importante esta cuestión, porque yo creo que las cosas se cuecen definitivamente en las discusiones informales. Y el debate muchas veces es muy formal, tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, los candidatos quieren mostrar algo. Yo creo que ahí tecnológicamente también deberíamos estar en la capacidad de decir como quiero un cierto punto de imágenes que quiero enseñar este documento, quiero hacer esto, y los candidatos están ahí constreñidos en una página diciendo, mira, es que aquí dice. Y en definitiva, ni siquiera sabemos qué es eso, ¿ya? Entonces, esa parte yo creo que sí se puede arreglar un poco. Sin embargo, creo que ha adquirido una suerte de profesionalización el debate. Uno ya ve que la estructura está sedimentada, los candidatos saben por dónde ir. Justamente en las preguntas cerradas quizás fue el único espacio que estructuralmente se les sintió incómodos, porque era como algo novedoso, ¿no es cierto? Sin embargo, yo creo que en una sociedad ecuatoriana que gusta de estas novelerías, el debate puede ir perdiendo también esa sensación de llamar por lo que tiene que llamar, ¿ya? Y más bien nos llama por quizás qué buenos memes que van a salir esta semana con lo que sucedió. Es lo mismo de siempre, ¿no es cierto? Vuelven las riñas. Aparte que los candidatos justamente se repiten, entonces es como una final repetida, ¿ya? Es como efectivamente vuelven los mismos personajes y no se distanciaron mucho. Yo encontraba así el análisis de qué debían hacer los candidatos para este segundo debate, y yo hacía una similitud con el anterior y decía, los
dos tuvieron, Luisa tuvo una muy mala participación en el primer debate de la elección pasada, pero tuvo una mejor participación en el segundo debate. En cambio, Noboa tuvo una regularidad, ¿no es cierto?, que más bien fue una participación que llamó, era el outsider, que estaba tratando de cooptar ese espacio. Ya los roles invertidos, y como decía, él en el sillón cambia la cosa, más bien trata de, en el primer debate pasó más o menos desapercibido, con su discurso de yo hacemos las cosas, hemos hecho, y no distinguiéndose mucho en ese sentido, está también, y Luisa más bien volvió a la misma táctica, es como primer debate bastante deficiente, segundo más bien con una actitud mucho más fuerte, ¿no? más fuerte y muchos ensayos, ¿no? Es decir, habían líneas que teníamos más o menos como justamente guardadas y saber cuándo utilizar, cuándo sacar estos espacios tanto a nivel personal como contra el otro, es decir, y conjugar eso, es decir, decirle algo al contendor, pero que me ubique a mí en un espacio. Entonces volvemos a las cuestiones de género, volvemos a las cuestiones de la familia, volvemos a las cuestiones políticas. Entonces se nota que hay una preparación y los candidatos lo están tomando en serio. Es decir, para mí el debate es sumamente importante, ¿ya? Como ejercicio democrático, tiene cosas por perfeccionar. Yo creo que la participación de la moderadora o el moderador sería factible buscar una participación más activa, creo yo, que en definitiva siente líneas. Ahora, también es difícil eso en un espectro también politizado, ¿no es cierto? Y la comunicación pretende objetividad, es decir, tiene una pretensión de objetividad, pero luego también somos actores y esa parte puede ser delicada también. Ojo también que es más fácil, creo que lo que estamos planteando, un debate más dinámico entre los finalistas, es decir, entre dos candidatos que ya finalmente pasan a la segunda vuelta, pero entre 16 candidatos es imposible. Y eso habla... Yo creo que ahí sí el formato no está mal, habría que perfeccionarlo con el tiempo, pero no te queda otra manera si son tantos candidatos, ¿no? Pero total. En el final sí, debería ser más suelto, porque ya los vimos incluso respondiendo en un minuto, en forma más escueta y más técnica, digamos, en el primer debate. Ahora sí, enfocarnos en las características incluso personales y esa contrapunto que debe existir siempre, controlado obviamente por un moderador, ¿no? Porque, como usted dice, no es como un partido de fútbol, es como un ring, ¿no? Pero ahora, ¿qué hay de la personalidad de cada uno de ellos, ¿no? Usted decía que se los vio más preparados, sin embargo, ¿cuánto pesa el ataque que me parece a mí, no sé, tal vez estoy equivocada, me parece a mí que es del discurso político antiguo, el ataque, el ser fuertes, el tratar de hacer quedar mal al contrincante? ¿Eso todavía cala en los jóvenes? Cala, pero cala mal, es decir, cala en un sentido negativo. Yo creo que no gusta, y creo que también como sociedad hemos tenido ciertos avances que no gustan, es decir, el hecho, me parece que hubo ciertas líneas de género también que no estuvieron bien, pero ahí viene la cuestión del análisis político más en un sentido de marketing político. A nuestra sociedad, a los jóvenes no les gusta, pero más arriba de los jóvenes probablemente guste y guste mucho. ¿Ya? Es decir, ese ataque, esa confrontación, y por último, que se defienda, pues, y que veamos cómo está ahí. Es decir, es la generación que no les enseñaron a nadar en piscinas controladas con boyas, todo bien, ¿ya? Sino les lanzaron al agua. Entonces, ese lanzar justamente van a elegir por eso. Entonces, ahí, sin embargo, ellos no controlan el debate. Eso es interesante porque no está en las redes sociales y las líneas discursivas se establecen en las redes sociales. Entonces, esa es una generación que a eso no le gusta. Es como, no tienes por qué atacar a la persona para poder decir tu punto. Y yo creo que justamente eso es lo que nos dejan deviendo, porque ¿qué hablaron de los planes de gobierno, específicamente las líneas discursivas de los 5 ejes temáticas? No pudieron decir en verdad con una visión programática de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, sino efectivamente se recurrían a los espacios de tú no sabes hacer y yo sí puedo hacer. Esa era pero no cómo, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo efectivamente vas a lidiar con un país que tiene graves crisis? O sea, no es que estamos hablando, justamente hace poco decíamos, la apatía política también viene porque en definitiva el Ecuador es de ese gran barco que está así a punto de hundirse, pero nunca se hunde. Entonces siempre logra estar a flote, pero ya de alguna manera también es una suerte de nostalgia de que no salimos de este subdesarrollo y no logramos hacer las cosas bien. Y ya va siendo hora. Y este debate también nos demuestra que no es la forma. No creo que va a ser la forma del futuro. Y creo que en definitiva, de alguna manera, sí evoca esas viejas peleas y esas viejas rencillas, no de la buena prosa de oratoria, sino más bien justamente a esa política quizás más burda, ¿ya? Yo creo que se puede defender la ideología sin necesidad de caer en esas faltas. Bueno, en conclusión, entonces, el debate sí es una herramienta política, un ejercicio político importante, democrático, necesario. Sin embargo, el postdebate es el que mueve más.
Yo creo que en las redes es sociales. Totalmente necesario, es democrático, es una herramienta útil para conocer a los candidatos que van a ejercer definitivamente pues, espacios de poder, ¿ya? Van a tomar decisiones, van a estar ahí y la ciudadanía, como ciudadanía, debemos conocerlos. El problema yo creo que, y el postdebate, la discusión, viene un poco más a la cancha de la ciudadanía, ¿ya? De la sociedad. A mí no me gusta llamarle sociedad civil, sino a la sociedad política, ¿ya? Y es a la sociedad política la que debe tener la madurez de saber, de tener herramientas para valorar qué es lo que pasó, ¿ya? Herramientas me refiero no solo a nivel de la vivencialidad, todos somos actores políticos en definitiva y tenemos el derecho de preferir opciones en ese criterio, pero también tener un criterio de qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, y ahí es donde yo creo que como sociedad todavía dejamos mucho por desear y este camino de formación política todavía es algo por cumplir. Así es. Le agradezco mucho y en conclusión, pues el impacto en el electorado, pues que estaba indeciso, sigue siendo incierto, ¿no? Sí, yo creo que los nulos es un nulo ideológico, es decir, no eligen a ninguno de los dos y yo creo que se mantiene. Me atrevería incluso a decir más bien que más gente se suma al nulo que más gente a los candidatos. No nos dejó un ganador claro. No, y para mí pierden los dos. Los dos son perdedores. Es como un partido que tenía que jugarse más o menos y que teníamos la expectativa de que resulte en algo interesante, pero no resultó. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchas gracias, Gisela, también. Estuvo con nosotros Jorge Alberto Feijó, sociólogo. Ya volvemos con Notimundo a la Carta.